Y es que precisamente hoy vamos a tocar una doctrina, la doctrina número 8 de nuestro canon como miembros de esa gran familia llamada Asamblea de Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la fuente de poder, que no es algo sino alguien, una persona, la persona del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nosotros creemos al respecto? Así dice de manera literal nuestra doctrina en el canon. ¿Qué creemos? Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Lo voy a repetir. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Así que concéntrese, tome nota, aliste para tomar apuntes, aliste la Biblia, pero sobre todo un corazón dispuesto para recibir esta enseñanza. Y en esta noche, como es costumbre, me acompaña un miembro del cuerpo ministrante de la Gran Comisión. Y es un hombre de Dios, casado con Sonia Arboleda, padre de dos jóvenes que está sirviendo como pastor en nuestra sede en el sector de Bosa, el Recreo. Johnson Rodríguez, muy buenas noches. Pastor, Dios lo bendiga, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Iglesia, Dios les bendiga, muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno, Johnson, que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo, compartiendo el set. Johnson es un hombre que sirve a Dios de manera biocupacional. Él sirve en una empresa del Estado, pero él entiende que su llamado es para servir al Señor. Johnson, hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Me gustaría que los hermanos en el chat escriban qué piensan, qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Respondan a esa pregunta. ¿Usted qué cree que es el bautismo en el Espíritu Santo? Pero mientras los hermanos se animan, algunos de ellos probablemente van en el transporte público de regreso a su casa, me gustaría, Johnson, conocer tu respuesta. Para ti, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, pastor, eh, para mí el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual por medio de la cual el creyente o nosotros como cristianos recibimos el poder de Dios para ir y anunciar su palabra y lo más importante, testificar de nuestro Señor Jesucristo. Wow, Johnson, ahí con esa respuesta casi que nos deja sin material para seguir en el programa. Indudablemente eso es una experiencia espiritual la cual cada creyente debería tener, debe tener. ¿Para qué? Para ir y anunciar la palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo. Y quiero que leamos algunos textos en esta noche.
En el libro de los Hechos, capítulo 1, y en el versículo 4 y 5, leamos estos dos versículos, un poquito del contexto. Jesús está pronto a regresar a la casa del Padre y está dándoles algo así como un mentoreo final a sus discípulos que todavía parece que no agarran cuál es la misión del reino de Dios. Y dice en Hechos 1, 4 y 5, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no fue una sugerencia, fue una orden. ¿Y cuál fue la orden? No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo que hace Jesús aquí es recordar una promesa. De hecho, Juan el Bautista, cuando veía que la gente, movida por su predicación, llegaban al río Jordán para ser bautizados, y recordemos lo que significa la palabra bautizar. La palabra bautizar significa sumergir. Juan el Bautista bautizaba como una señal del arrepentimiento de pecado. La persona llegaba al río Jordán y se sumergía completamente en el agua. Juan, al bautizar a la gente, les decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno, y pues hablaba de Jesús, del cual no soy digno de desatar sus sandalias. Él, o sea, Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo y fuego. De hecho, esa promesa era una promesa del Antiguo Testamento. Dios había prometido colocar el Espíritu suyo en los creyentes para que pudieran ser transformados y cambiados. Así que podríamos ir respondiendo la pregunta de ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y lo primero que diríamos es que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Pero ojo, que no nos confundamos con las promesas políticas que hacen hoy en día. No quiero hablar de la realidad nacional porque ya eso es conocimiento público. Pero lo que estamos viendo es que los gobernantes prometen y no cumplen. Pero Jesús es fiel a sus promesas. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que Él quiere cumplir en la vida de cada creyente. Pero Johnson, ¿qué más será el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, pastor, pues en primer lugar, como usted lo acaba de decir, es una promesa. Y para saber el segundo punto, los invitamos a que vayan al libro de los Hechos, al capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
Entonces, como acabamos de leer en el versículo 8 de Hechos 1, el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo es poder. Según este versículo, el Señor Jesús también describió este acontecimiento en el que sus discípulos serían investidos con poder de lo alto, el poder del Espíritu, que se presenta no solo con milagros, pastor, sino también con coraje del creyente al hablar del Evangelio. Las palabras de Jesús predicen también la expansión geográfica de la iglesia, tal como se narra en el libro de los Hechos. Y hoy, pastor, también vemos que todo creyente que recibe esta promesa y este poder tiene una tarea que cumplir, y es ser testigo en Jerusalén, como dice el versículo 8. ¿Y qué es nuestro Jerusalén? Nuestro Jerusalén es el círculo más cercano. Es nuestra esposa, es nuestros hijos, son nuestros padres, nuestros familiares. Ese es nuestro Jerusalén. Y también dice que Judea, que vamos a ser testigos en Judea. Y esa Judea son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en el colegio. Esa es nuestra Judea. Y también habla de Samaria. Y Samaria para nosotros, como nuestro pastor nos lo ha explicado, es donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos va a llevar. Allá nosotros tenemos que ser también esos testigos del Señor. Qué buena reflexión, Johnson. Y en ese texto que tú leías yo encuentro dos palabras que son muy interesantes. Una de ellas es poder. Esa palabra de donde vienen las palabras nuestras, dinamita, dunamis, dinamis. Pero también es de donde proviene la palabra dinamo. Y uno piensa cuando se van a hacer construcciones en una carretera y de repente hay grandes obstáculos, se utiliza dinamita, poder, para despejar la vía y poder avanzar. Pero dinamo también habla de esa fuente de poder. ¿Pero poder para qué? Para ser testigos. La palabra que es un poco mal entendida, que realmente es la palabra mártir. Es el Espíritu Santo el que le da a la iglesia el poder para avanzar y si es necesario para morir por causa del Evangelio. Estaba mirando algunas respuestas. Jorge Gutiérrez dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una prueba física de que Él es real y que pues definitivamente lo necesitamos para cumplir la gran comisión. Sandra Gaviria dice que es recibir el poder de Dios para cumplir nuestra misión. Sandra Hueso dice que es empoderamiento para servir. Qué lindas respuestas. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Es promesa, es poder, pero hay algo más. Si vemos en Hechos 2:4, el día del Pentecostés, cuando 120 creyentes estaban reunidos esperando la promesa y esperando el poder, la Biblia dice que ahí vino el Espíritu Santo de repente. Fue una experiencia sobrenatural. Y lo que dice el versículo 4 es, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ese día, el día del Pentecostés, de donde proviene esta tendencia nuestra como cristianos que es ser
pentecostales. Somos pentecostales, pero no nos confundan con esa secta legalista del pelo largo, la falda larga y cosas así por el estilo. No. Somos pentecostales en el hecho de que creemos que lo que ocurrió en el día del Pentecostés sigue vigente. Creemos que todavía hoy Dios sana. Creemos que los dones espirituales están vigentes. Creemos que el Espíritu Santo hoy está más activo que nunca. Pero algo que quiero resaltar de ese versículo 4 es la expresión todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que solamente Pedro, que se levantó y por cierto dio semejante predicación que dio como resultado más de 3,000 convertidos. No, no solamente Pedro o los apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso nos deja ver entonces que el bautismo en el Espíritu Santo es promesa, es poder, pero es para todos, no para unos pocos, no para los que somos pastores, por decirlo de alguna manera. Todo cristiano necesita ese poder, esa promesa maravillosa. Absolutamente todos lo necesitamos. Algunos de ustedes de repente están escuchando y dice, hey, pero yo nunca he sido lleno del Espíritu Santo, yo nunca he hablado en lenguas, yo nunca he experimentado ese poder en mi vida. ¿Qué será? ¿Qué me falta? ¿Qué pasa? Pues avancemos un poquito y tratemos de responder a la pregunta, ¿cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Johnson, ayúdanos un poquito y danos algunas pautas. ¿Qué necesitamos? Aquellos que están viendo y oyendo este programa, ¿qué se necesita para poder ser bautizado en ese poder? Bueno, pastor, también pues invitar a aquellas personas que están oyendo, que están escuchando, que escriban también, que escriban para que entiendan cómo debemos recibir o cómo más bien se recibe el Espíritu Santo. Y para eso los invito a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y dice así la palabra del Señor: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Como lo dice claramente en este versículo, pastor, el arrepentimiento es el primer punto para poder recibir el Espíritu Santo. Volverse a Dios con dolor por el pecado cometido. Y el bautismo, que también fue parte importante del mensaje de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista nos comentaba en Mateo 3, 1 y 2, que decía, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y también podemos leer en Marcos 1:4, que decía, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Entonces vemos que Juan el Bautista pues llamaba al arrepentimiento, y nosotros hoy también debemos aceptar ese llamado.
Y no solo porque lo dijo Juan el Bautista, sino también si leemos en Mateo 4:17, también lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y también lo podemos leer en Lucas 13:3 y 5, que dice el Señor Jesús: les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Y siguen siendo esas dos palabras, pastor, centrales en la iglesia el día de hoy. Esa debe ser la predicación y la enseñanza de la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque tanto en Samaria, en Damasco y en Éfeso, las personas que tuvieron esas experiencias del Espíritu Santo ya eran creyentes. En Cesarea, esa experiencia fue casi simultánea con la fe salvadora de Cornelio y los de su casa. Y en Jerusalén, los receptores ya eran creyentes en Cristo. Una clara señal de arrepentimiento es el bautismo en agua, pastor. Pues de esta manera se demuestra públicamente que el creyente se arrepiente de todo lo que ha hecho y que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice alguien que yo creo que la mayoría conocemos, hay que dejar la vieja, pero la vieja naturaleza. Escuchándote hablar, Johnson, recordé una experiencia hace algunos años. Fui invitado a una iglesia aquí en la ciudad de Bogotá y el predicador, el pastor de esa iglesia me dijo: por favor, predique acerca del bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia no era tan grande. Yo prediqué, enseñé algunas cosas y luego llamé al altar para orar y poder imponer manos y a ver quién recibía la promesa, el poder. De manera sorpresiva, esa noche, solo una pareja recibió la promesa con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Lo que me llamó la atención es que al terminar el culto, el pastor me llamó y me dijo: mira, pastor, yo creo que esa pareja que pasó al frente y fue llena del Espíritu Santo, según parece, no es real. Eso no pudo ser real. Y yo quedé cual aparta estudio, quedé de una pieza. Y le dije: ¿por qué, pastor? Digo: porque esa pareja es rebelde, es desobediente, llevan años viviendo en unión libre, asisten a la iglesia, no se quieren arreglar, no se han bautizado. Y yo quedé como un poquito achantado, dije: pues será que no. Lo interesante es que antes de que terminara toda la reunión, esta pareja se acercó a su pastor, le pidieron perdón, se comprometieron a casarse y a bautizarse. Indudablemente allí obró el arrepentimiento. Pero hay una segunda clave, y es que además de arrepentimiento, el bautismo en el Espíritu Santo implica pedir en oración. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en lenguas, tiene que empezar a pedirlo, perdóneme la expresión, pero tiene que empezar a ponerle cantaleta a Dios. Tiene que empezar a decirle mañana, tarde y noche: Padre, cumple tu promesa. Padre, necesito este poder. Padre, ayúdame. Necesito poder. Cuando el Señor Jesús
habló de la oración en Lucas 11, dijo lo siguiente, mira 11:11 de Lucas. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, oiga, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. El Señor Jesús hace una analogía entre lo que hace un padre terrenal por sus hijos. Y es que un padre bueno, no como esos malvados que hay por ahí en este planeta, sino un padre bueno le va a dar a sus hijos lo mejor. Y Jesús dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y debemos de aclarar algo. Y es que cuando una persona escucha el Evangelio, abre su corazón y le rinde su vida a Dios, ese día el Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Esa persona es cambiada y transformada en templo del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que puede ser simultánea o posterior, donde se recibe poder que hay que pedirla, que hay que de alguna manera ponerle cantaleta a Dios. Yo recuerdo, yo conocí a Cristo, le rendí mi vida el 9 de julio del 86. Y tan pronto como me empezaron a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, empecé a pedirlo, a orarlo. Padre, bautízame. Padre, por favor, dame el poder del Espíritu Santo. Fue una cantaleta. Hay que pedirlo. Sí que sí, lo pediste una vez y no pasó y dejaste de pedirlo, no sirve. Hay que pedirlo y pedirlo con fe, no dudando nada, entendiendo de que hace parte del regalo de la vida eterna, de que es para ti. Pero ¿qué más hay que hacer, Johnson? Bueno, pastor, así es. Tenemos que ser intensos, como dice nuestro pastor, si de verdad queremos recibir este bautismo. Y otra manera de recibirlo es creerlo, pastor. Porque ¿qué ganamos pidiéndolo si no creemos? ¿Cierto? Y para esto vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 40. Y dice así, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Vemos en este versículo que el Señor Jesús le dijo esto a Marta, la hermana de Lázaro. Y después hizo un milagro que hasta la fecha ha sido uno de los milagros para nosotros más grandes, por decirlo así. Pues resucitó a una persona que llevaba 4 días de muerto. Y ya hedía, dice la palabra del Señor. O sea, ya se estaba descomponiendo. Pero le dijo el Señor Jesús a la hermana, cree, cree. Y ahí vimos ese milagro tan grande. Y hoy el Señor nos dice lo mismo por medio de este versículo. Crean que si lo piden creyendo, yo lo haré. Por lo tanto, pues pidámoslo. El Señor está diciendo, yo quiero dárselo. Yo quiero dárselo. Pero si ustedes no me lo piden y no creen, ¿cómo lo van a recibir? Es difícil y a veces nosotros dudamos.
Y la invitación de hoy no es a que dudemos, sino a que creamos que el Señor nos quiere dar ese don, ese poder tan especial que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Tal cual, Johnson. Y creo que uno de los problemas o de los factores que hace que muchos creyentes no crean es que piensan que es algo que tienen que merecerlo, algo para lo cual tienen que ganarse un mérito, como que, oigan, yo no soy el que más ora, ¿qué me va a bautizar el Espíritu Santo? Precisamente por eso, porque no eres de los que más oras, el Espíritu Santo viene para darte poder para orar. No, que yo soy indisciplinado en esto, créelo. No tienes que merecerlo, simplemente entiende que Cristo pagó por todo eso, que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y que es un don, es un regalo, es una promesa que el Padre nos ha hecho. Pero en cuarto lugar, tenemos que entender que si queremos realmente experimentar ese poder, pues tenemos que empezar a hablar. Hay que hablar. El bautismo en el Espíritu Santo no solo implica arrepentimiento, pedirlo en oración, creerlo, sino que también implica hablar. En ese texto que ya leímos de Hechos 2:4, dice que ellos, al ser llenos, bautizados en el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar. Oye, no es el Espíritu Santo el que habla. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nosotros hablamos. Tenemos que comenzar a hablar. Eso es un acto de fe. Y estos creyentes empezaron a hablar en lenguas, lenguas vivas, lenguas que los que estaban de visita en Jerusalén pudieron entender, pudieron comprender. Lo que estaban haciendo estas 120 personas llenos del Espíritu Santo era anunciar el Evangelio, glorificar a Dios en un lenguaje que la gente entendía. Y tenemos que ser claros. Creemos que el hablar en lenguas es la evidencia física inicial. Pero en mi experiencia como pastor, yo he sabido de cristianos que hablaron en lenguas el día que fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero probablemente no volvieron a hacerlo, porque el hablar en lenguas no es la evidencia única, no es exclusiva, no es excluyente. Además del hablar en lenguas viene la profecía, viene la alabanza, el anhelo por la santidad, como esta pareja de las que les comenté, el anhelo por agradar a Dios, por hacer discípulos. Vienen los dones, sanidades, milagros, discernimiento espiritual, fe. Vienen todos esos dones. El hablar en lenguas es una parte, pero no lo es todo. Lo que sí debemos estar seguros es que el anhelo de Dios para cada uno de sus hijos es que estemos llenos del poder, que estemos revestidos de la autoridad, de la unción, de esa presencia sobrenatural en nuestra vida. Es un regalo, es una experiencia, pero no es solo eso, es un regalo, un don. No tienes que ganártelo, tienes sencillamente que recibirlo. Es para ti. Recuerda, arrepentimiento, pedirlo en oración, creer y empezar a hablar. Y por decirlo de alguna manera,
empezar a actuar guiado por el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu. Pero hay una pregunta más, Johnson, que tenemos que responder, que probablemente ya la hemos dicho, pero es bueno que la puntualicemos. Y es, ¿para qué ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para presumir ser espirituales, para que la gente diga, wow, oiga, mire ese idioma tan extraño que habla ese hermano, esa hermana, o esas experiencias medio extrañas. ¿Realmente para qué viene el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, pastor, creo que como usted ya lo había dicho, ya hemos leído ese versículo. Y para responder esa pregunta, pues los invito otra vez a que leamos ese versículo del libro de los Hechos en capítulo 1, que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu se exhibe no solo con milagros, como lo decía el pastor, sino también con coraje del creyente. ¿Con coraje para qué? Para hablar del Evangelio. Para hablar del Evangelio. El Espíritu Santo mostrará su presencia y poder en cada una de nuestras vidas, con manifestaciones visibles y audibles, como una expansión del don profético a todo el pueblo de Dios. Debemos entender, pastor, que el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, el cual nos quita el miedo y nos impulsa a salir y predicar el evangelio de la cruz sin miedo, tal cual lo hizo el apóstol Pedro cuando fueron llenos allí en el aposento alto, y nos invita a ser discípulos y a hacer famoso el nombre de Jesús. Así es, amén, amén. Tú mencionas a uno de los personajes bíblicos más sobresalientes y preferidos para mí, y es Pedro. Y hace muchos años hice un estudio empezando a ser pastor, hace como 30 años casi, donde pude comparar el Pedro antes y después de Pentecostés. Y probablemente usted lo habrá leído y notará cómo era la vida de Pedro antes de Pentecostés. Era impulsivo, era flojo para orar. Cuando Jesús lo llevaba a orar, se dormía, era imprudente, era medio cobardón, miedoso. Le dio pena responderle a unas mujeres que solo le preguntaban, oye, ¿eres tú seguidor de Jesús? Ese era Pedro. Sin embargo, después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, vemos a un Pedro totalmente nuevo. Un Pedro que ya no tiene miedo a hablar, sino que se coloca de pie y con autoridad, con la unción del Espíritu Santo predica, confronta y más de 3,000 se convierten. Un Pedro que se disciplina para orar y que un día yendo a la oración, un mendigo cojo le pide plata y Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un Pedro que la sola sombra sanaba a los enfermos. Un Pedro transformado. Un Pedro que escribió cartas, que formó discípulos, que formó a
Marcos, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, un hombre tremendamente cambiado. ¿Por qué? Porque fue bautizado en el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cómo es tu vida espiritual hoy, pero te reto, te desafío a que anheles, a que busques la llenura del Espíritu Santo, porque eso va a marcar la diferencia. Jesús dijo un día, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan, que es el escritor de ese relato, dice que eso hablaba Jesús del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. Amado, el poder del Espíritu Santo es para ti, es para hoy, es para que cumplas tu misión en esta tierra. Johnson, qué tiempo tan edificante, y qué tal si concluimos. ¿Nos regalas alguna frase de cierre y horas para concluir este tiempo de enseñanza? Claro que sí, pastor. Primero que todo, pues agradecerle por darme la oportunidad de participar de esta doctrina tan importante para nosotros como pueblo de Dios y como pentecostales. Porque creemos que lo que sucedió hace más de 2000 años allí en el aposento alto sucede hoy en el pueblo de Dios. Qué bendición. Y para concluir, pastor, pues yo diría que el bautismo en el Espíritu Santo debe ser más que una doctrina que se protege y se valora, debe ser una experiencia vital, productiva y continua en la vida de los creyentes y en su relación personal con el Señor, su interacción con otros creyentes y su testimonio al mundo. Porque para eso es que el Señor nos da ese poder, para ser testigos donde Él nos lleva. Y la frase de cierre, pastor, la frase de cierre es la siguiente. Dice, si poder quieres tener, el bautismo debes querer, y así a Cristo enaltecer. Lo repito, si poder quieres tener, el bautismo debes querer, y así a Cristo enaltecer. Que el Señor bendiga esta palabra